Bueno, finalmente tenemos patología raquimedular. Paciente con primer episodio de lumbociática. La conducta a seguir es tratamiento médico conservador, interconsulta especialista, examen de resonancia magnética, tomar una radiografía funcional, infiltración con corticoides. Nos hablan acá de un paciente con un primer episodio. Generalmente los episodios de lumbociática, ¿no?, son cuadros que se resuelven al tercer, al cuarto día. El 80-90% de casos de este tipo de pacientes que vienen con un primer episodio de lumbociática son cuadros que se autolimitan, ¿ya? No van más allá de una semana. Al paciente cuando les viene esto, viene un paciente, cuando ustedes vengan evalúan un paciente con lumbociática, y eso es la primera vez que viene por un cuadro así, le administran pues sus antiinflamatorios, sus relajantes musculares, le indican reposo o descanso médico, ¿sí? Y el 90% de pacientes se autolimita su cuadro, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes. Salvo que aparte de la lumbociática tuviera otro signo clínico agregado, ¿no? De repente si el paciente aparte de la lumbociática tuviera fiebre, tuviera antecedente pues de un trauma de gran intensidad, antecedente de cáncer, antecedente de osteoporosis, ¿ya? Entonces ahí tendrían pues que tener mucho cuidado, ¿no? Pero generalmente en ese tipo de casos, como le digo, la gran mayoría de pacientes son cuadros que se autolimitan. Entonces la conducta a seguir en estos tipos de pacientes es un tratamiento conservador, ¿ya? Interconsulta especialista, no, es algo que lo pueden resolver cualquier médico general, ¿ya? ¿No? Puede resolverlo en primera instancia. Examen de resonancia magnética. Justificaría un estudio de resonancia magnética si después de 2 semanas el paciente persiste con esa clínica. Tomar una radiografía funcional de columna no viene al caso. Infiltración con corticoides, ya hablamos acá pues de un procedimiento, ¿no? Eso ya es un tratamiento más agresivo. En primera instancia hay que hacer un tratamiento conservador cuando es un primer episodio, ¿ya? La alternativa sería la A. Lumbociática en un joven adulto que irradia por cara posterior del muslo, pantorrilla, planta y quinto dedo del pie. Y en la exploración se observa disminución o abolición del reflejo aquileo. Ya, esto es, acá todo lo que mencionan acá, eso es compromiso de la raíz S1. ¿Ya? Todo esto es compromiso de la raíz S1. Ahora, para que haya un compromiso de la raíz S1, podría ser en dos sitios específicos, ¿ya? Podría ser a nivel foraminal, entre la sacra 1 y la sacra 2, ¿ya? O podría ser a nivel del receso lateral, a nivel de L5 y S1. ¿Ya? Entonces, la raíz S1 podría comprometerse en cualquiera de esos dos niveles. O a nivel del receso lateral entre L5 y S1, generalmente por una hernia de núcleo pulposo, o a nivel de la vértebra sacra S1 y S2, a nivel foraminal, ¿ya? Pero dentro de esas dos localizaciones, la afectación de la raíz S1 se da con mayor frecuencia, diría pues el 99% de casos, entre L5 y S1, ¿ya? A nivel de ese, y generalmente por compresión de una hernia discal extruida. Entonces, tiene un síndrome pues de raíz S1, ¿no? Y aquí sería la hernia discal L5S1 la que lo comprometería con mucho mayor frecuencia, ¿ya? ¿Cuál es la estructura ósea que se compromete en la fractura del ahorcado? La fractura del ahorcado también la llaman la fractura de Hangman, ¿ya? Compromete la segunda vértebra cervical, o sea, compromete al axis, ¿ya? No es una lesión del atlas, ¿ya? O sea, descartadas la alternativa B, C y D. Ahora, el diente del axis, no compromete la apófisis odontoide del axis, al contrario, compromete más bien el arco posterior, el arco vertebral del axis. Esa es la que se compromete, la fractura del ahorcado o la fractura de Hahn, ¿no? Obrero de construcción cae de espaldas, 4 metros de altura, pérdida fugaz de la conciencia, Glasgow 15. El paciente está parapléjico, tiene una disparesia, no es disparesia el término, es biparesia braquial, la predominio distal, ¿no? O sea, compromiso de las manos, ¿no?
¿Cuál es la primera medida de emergencia a tomar? Ya que me digan que el paciente está parapléjico y con biparesia de miembros superiores, eso me indica de que lo más probable es que este paciente tenga una lesión cervical baja, ¿ya? O sea, una lesión de C5, C6, C7, lo más probable, ¿ya? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer en esos pacientes es, ¿qué sería la primera medida? A ver, según lo que dice acá. La primera medida sería inmovilización, ¿ya? Hay que inmovilizar la columna cervical de este paciente. A ver qué han respondido aquí. La alternativa de Collarín. Así es, ¿no? La primera medida que tenemos que hacer es la inmovilización. Después se dará una tomografía, una radiografía, etcétera, ¿no? Pero primero hay que inmovilizar. ¿Y cómo lo vamos a inmovilizar ahí en emergencia? Con un collarín cervical. Un collarín cervical rígido, ¿ya? Porque hay collarín cervical blando, collarín cervical semirrígido, ¿no? En este caso tendría que ser un collarín cervical rígido. Esa es la primera medida a tomar. Hombre de 34 años, llega a emergencia luego de sufrir un accidente manejando su auto, que fue colisionado en su parte posterior. O sea, es un paciente que lo chocan por atrás. ¿Qué lesión sospecha en el conductor recién ingresado? Ya, si lo han chocado por atrás, y esto sí es relativamente frecuente, ¿eh? En emergencia. Cuando hace una colisión por la parte posterior, el paciente presenta un síndrome de latigazo cervical. O sea, presenta en primera instancia una hiperextensión cervical, seguido de una hiperflexión cervical. Ya ese es el síndrome de latigazo cervical. Entonces, ¿qué lesión sospecha en este tipo de pacientes? Lo primero, una lesión cervical, pues, un síndrome de latigazo. ¿No? Muy bien. Aquí han respondido la clase. Latigazo, ahí está, latigazo cervical. Varón de 30 años, despiste en su auto. Se le diagnostica fractura de Jefferson. ¿Cuál es el tratamiento aconsejable? La fractura de Jefferson es la fractura de la primera vértebra cervical, del atlas, que compromete tanto el arco anterior como el arco posterior del atlas, ¿sí? La primera medida en este tipo de pacientes es tratamiento conservador, ¿ya? Lo que está indicado es la colocación de un Allovest, ¿ya? Una inmovilización con Allovest. El Allovest es un dispositivo que se coloca aquí en la cabeza, bien sujetado al cráneo, con unos, con, con unas barras metálicas, se conecta pues a un corset, ¿no? Torácico, corset dorso lumbar, o a veces corset rígido, y mantiene pues la cabeza inmóvil. Es la primera medida que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. Si falla ese tratamiento conservador, ya, el halo ves, o chaleco con halo, ahí que lo mencionan, se vendría a ser la función quirúrgica. Aquí la clave es esto, chaleco con halo, ¿ya? No es collarín rígido, ¿ya? Un paciente que tiene fractura con fractura de Jefferson, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces es el uso de un aloves, un chaleco con halo, ¿ya? Ese es el tratamiento de primera instancia en todo paciente que tiene fractura de Jefferson, ¿ya? Y si fracasa eso, ¿ya? O se acompaña de otros signos de inestabilidad, ahí recién va a función quirúrgica, ¿ya? Que esa sería la segunda alternativa o la segunda posibilidad de tratamiento en ese tipo de pacientes, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el tratamiento aconsejable en ese tipo de pacientes es un chaleco con halo, ¿ya? La clave ahí, collar rígido, no es la alternativa, ¿ya? Por si acaso. Para llegar al espacio epidural, señale la estructura que no se atraviesa. Para llegar al espacio epidural. Esto es una pregunta más que todo de anatomía, ¿no? De la parte lumbar, ¿no? Cuando se hace un procedimiento en el espacio epidural, ¿no? Entonces, cuando hacemos una punción lumbar, ¿ya? Que puede ser para obtener líquido cefalorraquídeo, para administrar anestesia, para hacer algún tipo de procedimiento de dolor, a veces hay bloqueos epidurales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que atravesamos? La piel. Después de ello, atravesamos el tejido celular subcutáneo.
Después de ello sigue el ligamento supraespinoso e interespinoso. Después sigue el ligamento amarillo. Después de atravesar el ligamento amarillo, llegamos ya al espacio epidural, ¿no? Si progresamos la aguja y atravesamos la dura madre, ya llegamos pues al espacio subaracnoideo y ahí ya podemos tomar pues estos líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Pero a ver, acá nos preguntan, para llegar al espacio epidural, ¿qué estructura no se atraviesa? La piel y tejido celular subcutáneo, sí, eso sí tenemos que atravesarlo. Ligamento supraespinoso, por supuesto, interespinoso también, el ligamento amarillo también. ¿Ya? Y después del ligamento amarillo ya hemos llegado al espacio epidural. Si atravesamos la dura madre, ya nos pasamos, ¿no? Ya llegamos al espacio subaracnoideo y ahí ya vamos a obtener líquido cefalorraquídeo. Entonces no atravesamos pues la dura madre. ¿Ya? Alternativa E. Están los planos, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, interespinoso, supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, ahí ya llegamos al espacio epidural, perforamos la dura madre y ya podemos pasar al espacio subaracnoideo donde se encuentra el LSR y ahí podemos tomar las muestras de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces hasta ahí hemos terminado todas las preguntas que han venido en el ENAN y en el examen de salud. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de la resolución de este banco de neurocirugía? Conclusión número 1, de que existen muchas preguntas que el tema se repite. ¿Y qué tema se repite principalmente? Glasgow y hematoma epidural. El mayor volumen de preguntas se centran en estos temas, ¿ya? Entonces, chicos, denle mucho énfasis, ¿ya? A la escala de coma de Glasgow y a la clínica del hematoma epidural. Como han podido ver, son preguntas que se han repetido en varios exámenes. Y es muy probable de que en su examen de ENAN, en su examen de salud, les venga pues alguna pregunta relacionada con esos temas, ¿ya? Entonces, otra conclusión que sacamos de esto es de que aprovechen siempre cada pregunta, ¿ya? Puede ser de que las preguntas se repitan textualmente, ¿ya? Con el mismo enunciado, con las mismas alternativas, pero puede ser de que de repente en años siguientes, de repente cambie el enunciado o cambien las alternativas, pero el tema siempre se mantiene. Entonces siempre hagan ese ejercicio, ¿no? Siempre cuando uno banquea, ¿ya? Por eso yo lo denomino el arte del banqueo, ¿ya? Siempre traten de sacarle todo el provecho a una pregunta, ¿ya? Si tienen duda con respecto a una alternativa, todo eso, revisen el tema, profundícenlo. Así es como uno va aprendiendo y se va familiarizando con las preguntas que vienen, ¿no? Y es una recomendación yo les doy, no solamente para preguntas de neurocirugía, ¿no? Sino en general, ¿no? Yo cuando estaba también en esa fase de preparación para estos exámenes, no banqueaba pues por banquear, ¿no? No se trata tampoco de banquear por banquear. Yo de cada pregunta aprendí algo. Pregunta. Y había preguntas pues que eran ya muy obvias, ¿no? Preguntas que se repetían, ¿no? Como por ejemplo esa pregunta, ¿no? El sangrado epidural se produce por, ya bueno, eso ya no hay vuelta que darle, es arteria meningia media, ¿no? La clave, ¿no? Hay preguntas que vienen así. Entonces pero las preguntas que a veces le generan a uno dificultad o a veces se equivoca, ¿no? Cuando den sus exámenes, sus simulacros, todo eso, mucha atención en todas las preguntas que han fallado. Revísenlas bien, revisen el tema de las preguntas donde han errado o donde han tenido duda. A veces puede ser de que en una pregunta que hayan tenido la hayan respondido correctamente, pero no se queden nomás con haberlo respondido correctamente en las preguntas donde han dudado. Revisen también el tema, en las preguntas donde han tenido duda y han acertado, y en las preguntas donde han fallado. Entonces, no siempre ese ejercicio, ¿no? Ahí es donde después a uno le sale pues ya con ya mayor resolución de preguntas, mayor resolución de bancos, es donde uno adquiere pues el arte del banqueo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Ya son más de las 11, ahora hemos empezado un poco tarde. Preguntan, ¿cuáles son los criterios quirúrgicos en hernia discal?
En primer lugar, criterios quirúrgicos de hernia discal va a depender mucho de la clínica del paciente, ¿ya? Va a depender mucho de las manifestaciones clínicas. Si es un paciente que tiene una hernia discal y viene con síndrome de cola de caballo, es quirúrgico. Si es un paciente con hernia discal que viene con dolor discapacitante, con una lumbociática discapacitante, quirúrgico. Si es una hernia discal que viene con compromiso motor, parece, es quirúrgico, ¿ya? Entonces, esos serían más que todo criterios quirúrgicos, ¿no? Nos guiamos mucho para definir el tratamiento quirúrgico de una hernia, mucho que todo por la clínica ya del paciente. Si viene con una hernia, que es una lumbalgia, que cede con analgésicos comunes, que con medicina física le ha ido muy bien, no, pues no se considera quirúrgico en primera instancia, pues, ¿no? Pero si viene con cualquiera de esas características clínicas que les he mencionado, síndrome de Caudequina, dolor discapacitante, compromiso motor, tienen que operarlo, pues, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se le deja el chaleco, el aloves, en el caso mencionado? Mínimo tiene que usarlo 3 meses, ¿ya? Por si acaso. Es el tiempo mínimo para poder producir una fusión, ¿ya? 3 meses tiene que estar ahí con su aloves, ¿ya? Muy bien. No hay más preguntas, creo. Listo. Muy bien, estimados alumnos. Entonces damos por concluida la clase. Ya conmigo será pues hasta otra oportunidad. Ya de repente por ahí vamos a editar la clase de la parte teórica, ¿no? De neurocirugía. Eh, Pónganle mucho énfasis siempre al Glasgow. Memorícenselo, apréndanselo, ¿ya? Hagan un cuadrito, péguenlo ahí en su ropero, en su cuarto y todos los días. Glasgow, 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 hasta que se lo aprendan bien, ¿ya? Una pregunta que no pueden fallar. Muy bien, estimados alumnos, entonces damos por concluida la clase. Cuídense bastante. Conmigo será hasta otra oportunidad.